Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente haciendo un webinar RHM, gracias al auspicio de Softland que nos permite estar acá, poder transmitir y poder hacer esta conversación. Ahora vamos a tener una muy entretenida conversación con los ganadores del Great Place to Work 2020, Grupo Security, Falabella y Mefly. Después de este video que vamos a mostrar brevemente de nuestro sponsor Softland, vamos a ir con ellos. Mostremos el video, por favor. Gracias. Softland HCM, solución de nómina y talento humano en la nube que te permite gestionar a tus colaboradores en una única herramienta, facilitando la comunicación, el crecimiento y el desarrollo del talento en tu compañía. Obteniendo estos y muchos más beneficios. Solución Nómina Cloud, 100% web y app móvil para el colaborador. Fácil implementación del teletrabajo. Probado en empresas con alta complejidad, desarrollado bajo los más altos estándares de calidad y seguridad. Soporta grandes volúmenes de información, parametrizables según tus necesidades y tamaño de la compañía. Con Softland HCM administras en un mismo sistema la gestión del candidato, personas, nómina, tiempo, talento, salud y bienestar. Únete a las más de 400 compañías en Latinoamérica que ya simplificaron sus procesos de nómina y recursos humanos con Softland HCM. Nuestro principal sponsor en esta oportunidad, Softland. Le agradecemos a Softland la posibilidad de tener esta conversación. Bueno, y les quiero presentar a nuestros panelistas de hoy. Tenemos el gusto de tener acá a Isabel Allende, gerente de cultura corporativa del Grupo Security, a Cristian Carvajal, gerente de personas y sostenibilidad de Falabella Retail, y a Bárbara San Martín, gerente de personas de Mefly Seguros. Todos ganadores del Great Place 2020, un Great Place inédito en la historia, además, inédito para recursos humanos por la pandemia que se ha sufrido a nivel global. Además, una gran conversación que vamos a tener. Gracias, Cristian, gracias, Bárbara, gracias, Isabel, por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Muchísimas gracias, Patricio. Gracias por la invitación. Bueno, saludar a la audiencia de Management que nos está escuchando y viendo. Bueno, para dimensionar un poco de qué tipo de empresa estamos hablando, sería interesante que brevemente me contaran un poquito sus empresas, la cantidad de trabajadores y además el Departamento de Recursos Humanos, la Gerencia de Recursos Humanos que les toca liderar, cuánta gente, cuánto el equipo que les toca liderar desde Recursos Humanos. Vamos a partir con Isabel. Isabel, cuéntanos un poquito del Grupo Security. Hola, buenas tardes. Gracias por venir, gracias Patricio, gracias a RH Management y a Softland, por supuesto. Soy Isabel Allende, estoy a cargo de cultura corporativa en el Grupo Security. Grupo Security es un grupo financiero con más de 7 empresas en el ámbito de seguros, vida security, banco, factoring, inmobiliaria, corredora de seguros, Travel Security en Chile y Protecta, compañía de seguros en Perú, con alrededor de 3.300 empleados entre ambos países, mayoritariamente en Chile. Por parte nuestra, en nuestro departamento de cultura, somos 40 personas con vocación de servicio y atendiendo día a día a cada uno de los empleados y sus familias, que son 3.300. Muchas gracias. ¿Y en Recursos Humanos cuánta gente es? 40 personas alrededor. Perfecto. Bárbara, cuéntanos un poquito de Mefly Seguros. Bueno, MetLife, gracias a todos por estar acá. Gracias por la invitación, Patricio. Mi nombre es Bárbara San Martín, gerente de recursos humanos de la compañía MetLife Seguros. MetLife es una compañía aseguradora, es la aseguradora número 1 en Estados Unidos, pero también en Chile. MetLife tiene una trayectoria de más de 150 años y tiene su casa matriz en Nueva York, en Estados Unidos. Tenemos en Chile 4 líneas de negocios importantes donde comercializamos seguros de vida, seguros de salud, rentas vitalicias también. Componen MetLife más de 1.700 personas, 1.800 casi, y en recursos humanos somos cercanos a 19, 20 personas que gestionamos a estos distintos colaboradores y a estas distintas líneas de negocio. Gracias. Don Cristiano, usted al final cuéntenos un poquito de Falabella Retail.
Bueno, gracias también, Patricio, por la invitación. No es fácil a las 6 de la tarde después de 10 Zoom, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. El 11º. Bueno, yo soy Cristian Carvajal, soy gerente de personas y sostenibilidad de Falabella Retail. Me imagino nos conocen. Falabella, tienda por departamento, bueno, más de 130 años de historia en Chile, pero también tenemos operaciones en Colombia y en Perú. En Chile específicamente somos aproximadamente 14.000 colaboradores y el área de recursos humanos somos 50 personas que en el fondo atendemos tanto las tiendas como los centros de distribución, call center, nuestras tiendas standalone que están también aparte de los malls, y ese es un poco el equipo. Si también sumamos todo el equipo que está como Business Partner o JDR que están en las tiendas, son 60 personas más. Entonces seríamos como 110 dedicados a cubrir todo el grupo de Falabella Chile. Muchas gracias. Bueno, lo conversábamos en la previa. Este 2020 ha sido un año súper excepcional, muy distinto a cualquier otro año, y a pesar de eso, muchas compañías como las de ustedes, grandes compañías, igual se atrevieron, igual siguieron con su tradición de medirse en el Great Place to Work, medir sus prácticas, medir su clima, ver su propósito y sentido de todo lo que ustedes hacen desde recursos humanos. Así que desde ya son parte de los valientes que se atrevieron un poco a hacer esto en un contexto tan difícil. O sea, Cristian, bueno, en tu caso, imagínate, o sea, Falabella con la gente en cuarentena, ¿te fijas? O sea, yo creo que fue tremendo para todos, no solamente el dolor, la tristeza y la incertidumbre que nos genera la pandemia, sino también los negocios se vieron muy afectados. En ese sentido, Isabel, ¿cómo sostuvieron el 2020 desde la gestión de personas? O sea, ¿cómo sostuvieron algo que fue absolutamente sui generis y más encima estar pendientes con el tema del ranking, siendo que las cosas eran muy distintas? ¿Cómo fue esa experiencia, Isabel? La verdad que nos remitimos a nuestra esencia, a lo que históricamente siempre hemos venido haciendo, y que al final es nuestra estrella polar, ¿verdad? Y en el caso del security se trata justamente del respeto por la dignidad de la persona, es decir, nosotros vemos en cada uno de nuestros empleados una persona integral, ¿verdad? Y única, irrepetible, y donde es indisociable su rol familiar, su rol personal y el trabajo, ¿verdad? Y en nuestra cultura está el cuidado, eso de forma muy intrínseca, el cuidado por esa persona. Por lo tanto, en este año en particular, la verdad que nos inspiramos en eso, para adaptarlo a la situación y ver cómo podíamos, poniéndonos en el lugar de la persona, de cada uno de ellos, que a su vez atendían a nuestros clientes, para salir adelante. Eso fue nuestra principal guía y nuestra principal inspiración en el grupo. Gracias, Isabel. Y en el caso de ustedes, Bárbara, ¿cómo enfrentaron eso? Bueno, en realidad yo creo que cómo sostener un 2020 que en realidad es única en la gestión de personas, yo creo que para ninguna compañía, ni pequeña, mediana, ni por muy grande que ésta sea, fue sencillo gestionar a su equipo durante este año. Yo diría que un valor clave en nuestro caso, que llevábamos haciendo Great Place to Work hace más de 6, 7 años, fue básicamente la colaboración, fue la empatía y un poco el reconocimiento. Nosotros no hacíamos Great Place to Work ni hacemos Great Place to Work por el ranking o por un poco trabajando en base a lo que podría salir como resultado, sino que siempre es para medirnos a nosotros mismos y ver cómo estamos en relación a nuestras propias prácticas. Pero yo diría que esos valores que nos guían día a día y que nos guían en nuestra cultura fue fundamental este año. Y es un poco reflejo de lo que hemos estado viviendo, porque no ha habido recetas mágicas para manejar este tipo de circunstancias, nadie estaba perfectamente preparado, por lo que el trabajo en equipo, el compartir ideas, validarlas, respetarlas y por sobre todo, yo creo que reconocerlas formalmente este año fue clave y fue importante para hacer esto sostenible. Pero especialmente creo que también estar enfocados en hacerle bien a nuestros equipos, a nuestras personas. Nosotros tenemos un valor fundamental que es acompañar a las personas, nuestro propósito, y ese valor fundamental y esa guía que nosotros tenemos fue lo que hizo que nosotros hiciéramos toda la gestión de personas y un poco ese foco de hacerle bien a nuestros equipos, a quienes hacen posible MetLife,
fue el motor de todo y escucharlo fue fundamental en realidad. Y lo que alimentó el motor fue yo creo que la confianza y la gratitud hacia todos los equipos y a quienes todos hacen posible la compañía, en realidad. Gracias. Y ahí en el caso tuyo, Cristian, bueno, fue también muy duro, me imagino, para Falabella. ¿Cómo les tocó sostener a ustedes desde ahí la gestión de personas en este contexto, o sea, tan difícil, sobre todo para una industria como ha sido el retail, o sea, que es lo más visible, en el fondo, que a nosotros nos toca como ciudadanos ver? ¿Cómo te fue ahí, Cristian? La verdad fue un tremendo desafío de todo el equipo. Yo creo que como todo en la vida, uno nunca está 100% preparado, pero yo creo que algo con el tema del estallido social, por ejemplo, nos adelantamos en algunas cosas también. Ya con el estallido social ya estábamos muchos ya teníamos Zoom, todos teníamos VPN, ya estábamos con que abrir las tiendas y cerrar, y entonces eso nos preparó un poco para lo que vino después. Nunca pensamos que después iba a haber esta terrible pandemia, pero yo viendo el vaso medio lleno de esto, pese a todo lo que, como tú comentaste, que el dolor y el sufrimiento que muchos han sufrido, yo creo que salió lo mejor en el fondo de la organización. Nosotros vivimos, yo diría, como 3 escenarios distintos. El centro de distribución, que nunca paró, nunca. Entonces, fueron como los conejillos de India de muchas cosas, de los protocolos de higiene, de las medidas sanitarias, fuimos probando con ellos, y así después, cuando volvimos a abrir las tiendas, teníamos ya los protocolos más o menos hablados, comunicados con los sindicatos, fuimos trabajando muy de la mano con ellos para abrir muy bien las tiendas también después, y todo el mundo de oficinas centrales y cargos profesionales que se fueron de un día para otro 100% home office, que era algo que tampoco teníamos la práctica anteriormente. Entonces yo creo que esa capacidad de adaptación, de agilidad y de colaboración que estábamos trabajando hace años ya, se vieron reflejadas en estos momentos. Entonces yo creo que eso fue clave, y creo que salió lo mejor en el fondo del ADN de Falabella en esos días para poder enfrentar eso, con las ganas también de atender en el fondo a todos nuestros clientes todos los días, y eso fue lo que movilizó. Y yo me quedaría con algunas palabras que dijo Bárbara y Isabel, sobre todo la comunicación y la escucha. Yo creo que también nos dimos cuenta, gracias a escuchar mucho a nuestros colaboradores, las cosas que teníamos que cambiar o que no estábamos haciendo bien, cuáles eran sus dolores, y yo creo que nos hizo hacer todo mucho más empático y la verdad, más humano. Yo creo que vimos el lado más humano de todo, porque nos dimos cuenta que todos teníamos realidades distintas y que todos lo íbamos a vivir de una forma distinta y teníamos que adecuarnos a eso también. Así que yo soy un optimista en general. Ahora estamos cerrados de nuevo, pero estoy optimista de que va a ser más corto que la vez pasada. Así que eso, yo creo que ha sido un tremendo aprendizaje en general. Oigan, y en general esta es una pregunta bien íntima en el sentido de que se habla poco, porque al final todo esto lo tiene que gestionar, lo tiene que liderar, toda esta improvisación, entre comillas, muchas cosas, este tema de escucha activa, que es muy humana, recae en ustedes. O sea, ustedes son los líderes del área de recursos humanos y son, entre comillas, los más demandados, porque si ustedes estaban desorientados, imagínense qué quedaba para las otras áreas, para los otros gerentes que no manejan gente. Bueno, ustedes manejan gente en su mayoría porque su negocio es así, pero ustedes me entienden, o sea, ustedes no estaban directamente en la línea, entonces imagínense qué quedaba para los otros, o sea, ustedes se transformaron en coach, ¿qué hicieron? En definitiva, porque efectivamente en lo personal fue muy duro. ¿Cómo les tocó vivir eso en lo personal, Isabel, a ti en particular? Acá el rol, bueno, fue el equipo completo, ¿verdad?, de cultura, que tenía un rol triple, la verdad, de contención de la organización, de contención del área propiamente tal, y de las familias, de las respectivas familias. Al final uno tiene un rol de bastante de pilar y además no se puede fallar, ¿verdad? Hay que estar ahí a la altura y es muy intrínseco, ¿verdad?, desde nuestra vocación. Entonces, bueno, la visión de trascendencia es la que te ayuda un poco a sacar fuerzas de flaqueza, ¿cierto? Que por suerte, y naturalmente al principio la adrenalina yo creo que ayudó bastante. En el fondo era esto como de crisis, bueno, primero la crisis social y luego esta pandemia, que bueno, ahora se ha extendido, estamos todos más lánguidos, pero hubo bastante de eso al principio, harta adrenalina, y recurrir a las herramientas que uno pueda tener, la resiliencia, ¿verdad?, que en estas áreas yo creo que es bien característica, la serenidad también ante todo, y en esto como
los recursos que uno pueda tener, ¿verdad? La familia, los amigos, para los que son más espirituales, ese lado también, el deporte, ¿verdad? Algunos mecanismos como extrínsecos que también ayudan y con ese mix. Ese mix, pero sobre todo yo creo que la visión de trascendencia y la vocación de servicio es la que te hace sacar garra y te emociona al final, ¿verdad? Para salir adelante. Gracias. Así al menos siento, ha tenido sus consecuencias, o sea, todo el mundo está bien desgastado, yo creo, y estamos todos bastante agotados, con algunas canas de más y arrugas, ¿no? Por decirlo menos, por decirlo menos. Sí, y reconocerse afortunado, ahí yo creo que hay que reconocerse afortunado, si es que uno no ha perdido a nadie cercano. Muchas gracias, Isabel. Bárbara, y en tu caso, en lo personal, ¿cómo te tocó vivir esto? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Cómo lo lideraste, en definitiva? ¿De dónde sacaste fuerza? Claro, ¿de dónde se saca fuerza en realidad? Como, bueno, se vive como todos en realidad, con altos y bajos, con días buenos, días malos, pero yo creo que con un alto foco en lo importante, como que muchas lecciones que nos ha dejado esta pandemia y esta circunstancia excepcional, y la que yo más rescato personalmente es justamente haber aprendido realmente a ponderar lo que es importante, a valorarlo y por lo mismo a cuidarlo muchísimo. Y a partir de eso, y esto es como apito muy personal en realidad, llevar una vida principalmente basada en la gratitud, que era un poco lo que mencionaba Isabel. Y de dónde se saca fuerza en realidad, yo creo que algo muy lindo que ha pasado y que también es reflejo de lo que vivió MetLife es que se empezó a energizar a través de los equipos, a través de la escucha, a través de esos espacios seguros que estábamos brindando como canales de comunicación, en decir, ¿sabéis qué? Hoy día es un día del terror. Hoy día ¿sabéis qué? Vamos para adelante. Y un poco comunicarnos, compartir, hacer sinergia. Nosotros tenemos en nuestro programa de bienestar, es como, a veces está bien no estar bien. Y tener esos espacios seguros es súper importante en los lugares de trabajo. Y reenergiza poder verbalizarlo, poder ver con tus equipos cómo realmente podríamos hacerlo muchísimo mejor y tener esa confianza en que estáis en el lugar adecuado, te reenergiza y cuando estáis viendo que realmente todo lo que tú haces como líder o todo lo que tú haces como recursos humanos independientes impacta en la vida de las personas, tú decís, wow, en realidad esto tiene mucho impacto y yo aquí quiero estar y quiero darlo todo y como decía Cristian, sacar la mejor versión de sí mismo para poder en verdad impactar positivamente a la vida de las personas. Gracias, Bárbara. Estimado Cristian, ¿y usted cómo le tocó enfrentar esta experiencia? ¿Cómo la vivió? Yo creo que nunca hemos tenido más pega que ahora. En realidad, en todo sentido, yo creo que, como tú decías, actuamos como coach muchas veces, otras veces como líderes, pero también a mí me ha impresionado mucho como esto también no solamente, que obviamente o sea, subió el rol de recursos humanos por muchas cosas, porque te preguntaban desde los protocolos hasta qué hacer en ciertos casos, hasta cómo manejar los equipos, hasta los temas más de manejar las herramientas tecnológicas, etcétera. Pero yo creo que lo más que más impresionó y que personalmente me gustó fue el rol también de los líderes en esto. Cómo los líderes de tienda, los líderes en el centro de distribución y también los líderes en oficinas centrales, cada uno fue aportando con lo suyo también cosas distintas y que nosotros fuimos tomándolo como recursos humanos y ampliándolo a la organización completa. Por ejemplo, algunos, no sé, las primeras 2 semanas se juntaban a hacer happy hour por Zoom, por Teams, después otro que, no sé, hacía pan como hobby, hacía clases de pan para los demás, y eso lo fuimos instaurando como algo semanal, donde los equipos se juntaban, porque al final yo creo que uno de los temas del home office, que ha tenido cosas buenas, y que yo creo que llegaron para quedarse, también uno echa de menos ese lugar donde co-crear, donde juntarse con los equipos, donde hablar de otras cosas también, de alargar esa conversación, el pasillo, el café. Entonces yo creo que eso lo logramos hacer en su medida, también a distancia, y también cuando logramos también reabrir las tiendas con los equipos presencialmente. Yo creo que también fue bien importante el estar ahí de todos los líderes, yo creo que también es muy importante. Y eso lo vivieron. Nosotros vivimos se cayeron un montón de paradigmas, que antes, por ejemplo, nosotros cada tienda era muy de su tienda,
y hablando aquí de un poco del Great Place to Work, de su cultura, era como casi una mini cultura dentro, y hoy día tuvimos que adaptarnos también a que de repente había unos en fase 1, otros en fase 2, entonces la gente se movía entre tiendas que no lo habíamos hecho y que fue buenísimo también para que se conocieran y se fueran, y se rompió ese paradigma, por ejemplo. Entonces, yo creo que ayudó a derribar muchas barreras que yo creo que estaban y que yo creo que van a quedar para el futuro, como por ejemplo el trabajar a distancia también. Pero yo creo que el híbrido es el fundamental ahí. Bueno, ustedes lo mencionábamos. Sí, dale. Sí. Siempre hacen es también quién se preocupa de recursos humanos después, porque después todos nosotros. Entonces, también yo creo que también hay un tema ahí, y la verdad que yo creo que todos necesitamos un poco de contención también, así que yo creo que también sirve nosotros poder hablar con las otras áreas también y contarles también cuáles son nuestros dolores y cómo lo vemos, lo vimos nosotros también. Sí, yo creo que eso es importante, yo creo que eso se ha dado harto también, eso, que empiezan a escuchar a recursos humanos, o sea, y empiezan también a cogerlo, Claro. y empiezan ahí a abrazarlo un poco, te fijas, a verlo como el gran aliado que siempre debería haber sido, te fijas, haber visto como el gran aliado. Lo conversábamos en la previa, obviamente ustedes para sacar estos primeros lugares en el Great Place to Work en un contexto histórico a nivel global, no solamente en Chile, me imagino que hay coherencia y consistencia, o sea, ustedes por muchos años han estado presentes en el Great Place to Work, han calibrado sus prácticas, han implementado nuevas, han cambiado otras, etcétera, y eso cada uno tiene su propia historia ahí. Y me parece que eso también habla muy bien de que por qué ustedes lograron estar en los primeros lugares, en muchos casos subir, puntaje, por lo tanto, eso habla muy bien de lo que ustedes han hecho coherentemente, no solamente en particular con la pandemia, y ahí por favor corríjanme si alguien lo ve distinto. Por lo tanto, y tuvieron que hacer algo distinto en el 2020 para mantener esa coherencia y consistencia, para mantener el clima laboral que ya venía bien, para construir confianza, o fue todo como producto de esta coherencia y consistencia en el tiempo, entre comillas, les fue un poco más fácil hacer esta gestión de recursos humanos en este contexto. Isabel. Yo creo que de las dos cosas, porque tal como tú dices, esto no se construye de la noche a la mañana, ¿verdad? En el caso nuestro llevamos más de 30 años como grupo y con esta cultura, ¿verdad? Y midiéndonos con Great Place hace ya más de 20, a pesar de que tal como decía la Bárbara, nosotros lo utilizamos como una ayuda, como una guía, pero al final lo que nos interesa es que en cada rincón se viva, ¿verdad? Y los promedios y los puntajes muchas veces esconden esos rincones, no los muestran, y tú te puedes encontrar en un buen ranking, en un buen puntaje total, pero basta con que en un rincón no se esté viviendo y uno quiere lograr de que no sea así, ¿verdad? Que sea consistente. En ese sentido, yo creo que la convicción viene desde hace mucho tiempo, la viven además, se vive de forma extendida en la organización y nos hemos apoyado mucho en los líderes. Yo creo que el rol de ellos es una palanca fundamental en lograr esto. Y bueno, el equipo también de cultura corporativa es un equipo especial también dedicado funcionalmente a este tipo de cosas, a enfocar todo nuestro quehacer con este sello, ¿verdad? Del cuidado por la persona, de ponerse en el lugar del otro. Y así es como hemos dado ido dando forma a prácticas que buscan eso, ¿verdad? Nuestro norte. En el caso puntual ahora de la pandemia, que ha sido como un salto discreto para todos, ¿verdad? Que como que nos hemos dado una vuelta carnero que nos pilló a todos medio desprevenidos. Hemos tenido que, bueno, ahí la tecnología ha sido nuestra gran aliada, ¿verdad? Yo creo que el alcance que hemos tenido antes, no, en nuestra historia lo habíamos tenido, ¿verdad? Llegar a regiones, llegar a audiencias muy extendidas, que presencialmente antes era muy difícil de reunir, ahora lo hemos llegado, tal como decía Cristian, ojalá que esto se quede, ¿verdad? Vamos a tener que buscar lo mejor de los dos mundos, en el fondo, seguir haciendo cultura, seguir con ese olorcito como a pan recién salido del horno, ¿verdad? Que tiene la presencialidad versus las bondades que tiene la tecnología. Yo creo que hay que seguir aprovechándolo y potenciándolo. Y en eso, pues en distintos ámbitos, en la conexión con las personas, en la escucha continua, en mecanismos que te ayuden en esto también concretos, ¿verdad? El aprendizaje, los líderes, y ahora puntualmente la salud mental, de todas maneras.
Gracias, Isabel. ¿Y cómo te tocó a ti ver eso, enfrentar, mantener, construir un poco o seguir construyendo lo que venían haciendo, Bárbara? ¿Hay alguna fórmula ahí? Por ahí escuché comunicación, escucha activa, líderes también han reforzado harto. ¿En tu caso va por ahí o hay otras cosas más que te gustaría profundizar? Sí, bueno, en realidad, bueno, MetLife cuando partió participando en Great Place to Work, la primera vez salimos en el lugar 33 y fue una fiesta. Dijimos, ok, hay cosas que no sabíamos que estábamos haciendo y que por fin podíamos verlo reflejado un poco en algo que tiene muy lindo Great Place to Work, es que es la respuesta de las personas. De los 1.800 que coexisten en nuestra compañía, es la respuesta de ellos. Y eso es una parte como bien democrática del resultado, y eso es una de las partes más lindas que tiene justamente este estudio. Este año ya salimos, después de 7 años, en el 6º lugar, algo que realmente dice como, hay una coherencia, como tú decís, Patricio. Hay una convicción de decir, ok, acá nosotros estamos trabajando por nuestras personas, y eso nos apalanca mucho nuestro propósito. O sea, nosotros trabajamos acompañando a las personas en nuestro rol de recursos humanos, es lo mismo, no es distinto lo que hacemos por nuestros clientes que lo que hacemos por nuestras personas. Y diría que una de las prácticas que ha sido sostenible y coherente en el tiempo es trabajar sobre el liderazgo de quienes realmente dirigen equipo. Él o la líder de equipo tiene, creo, realmente una responsabilidad tremenda en la cultura de las compañías, y nosotros somos los llamados a dar ese acompañamiento, pero realmente a formar no solamente grandes equipos o grandes equipos de alto desempeño, sino que realmente impactar la vida de las personas de manera positiva, fomentar que hayan personas felices, personas satisfechas, personas completas. Ahora bien, ¿qué hicimos distinto este año? Obvio que este año cambió nuestras prácticas, cambió nuestro foco. Este año nos enfocamos muchísimo en la salud de las personas y en el reconocimiento. Creamos un programa en donde recogimos distintas necesidades de las personas a través de la escucha, como salud mental, meditaciones guiadas, implementamos telemedicina, algo que lo consideramos súper atingente, no solamente a nuestros colaboradores, sino que también a sus familias. Y nada, de repente también pasamos a la parte de entretenimiento, te recomendamos series, te recomendamos películas, recetas para hacer, ideas para entretener a los niños, talleres para los niños cuando estaban de vacaciones, un Instagram con distintas actividades físicas, donde estábamos fomentando también la economía circular con distintas actividades. Entonces yo te diría que fue este año especialmente una amplia variedad de iniciativas, no solamente para nuestros colaboradores, sino que también algo importante que cambió este año es que vimos la necesidad de impactar también en sus familias y con quienes vivían, porque realmente ya estábamos en sus casas, o sea, claramente quisimos impactar no a nuestros colaboradores, sino que también a todo su núcleo y a todo su entorno. Gracias, Bárbara. Cristian, ¿cómo lograste mantener y construir las políticas de recursos humanos en este contexto de pandemia que te hicieron además merecedores de este lugar en el Great Place to Work, que continúa con los Great Place to Work anteriores? O sea, tú no llegaste recién ahora a Great Place to Work, también tienes hartos años ahí trabajando por mejorar la calidad de vida de tu gente. Sí, llevamos más de 12 años midiéndonos ya, y yo creo que se vio que en el fondo, yo creo que se valoraron muchas cosas. Yo incluso estábamos con la duda de si medirnos este año. Yo creo que tal vez muchas empresas lo pensaron así. El mismo equipo de Great Place to Work nos dijo, con todo lo que han hecho este año, yo creo que con mayor razón tienen que medirse, y lo hicimos. Estábamos con la tienda cerrada, incluso en el momento que nos íbamos a medir oficialmente, tuvimos que dilatarlo un par de meses para poder hacer toda la encuesta, la mayor cantidad de gente, 9.000 personas contestan la encuesta en Falabella. Entonces yo creo que fue un poco, al principio también volver a decir la palabra escuchar, en el fondo fue escuchando, hicimos un pulse check, podríamos decir, con una encuesta de COVID que el mismo Great Place to Work nos ofreció, que estaba muy enfocado en las medidas que estábamos tomando, donde salimos muy alto en el tema de equipo, de compromiso, de orgullo, y un poquito un warning tal vez en la parte de equilibrio, y yo creo que ahí pudimos también hacer cosas y cambiar temas que estábamos haciendo. O sea, lo mismo el teletrabajo, que se veía tan, no sé, o tan glamoroso, o con prácticas que antes tal vez no estaban tan causadas en todas las empresas.
Pero claro, al principio trabajábamos seguido, sin todos los horarios seguidos, sin a veces tener el espacio para el almuerzo o para el homeschooling que están viviendo muchas familias. Y eso lo fuimos ajustando, fuimos viendo el tema de los horarios, fuimos bloqueando los horarios de almuerzo, haciendo mucha comunicación, que yo creo que también eso fue clave. Cuando nos dimos cuenta, y al principio no teníamos para hacer un gran Zoom con todo el mundo, por ejemplo, y fuimos haciendo conversatorios muy chicos, de 15, 20 personas. Entonces ahí me saco también el sombrero, tanto por gente general y el equipo ejecutivo, que nos mandamos, no sé, como 30, 35 conversatorios distintos, y fuimos escuchando mucho, y así pudimos también ir haciendo cosas distintas, iniciativas nuevas que nos permitieron finalmente reflejar esa mejora en el Great Place to Work de este año con un cuarto lugar que nos llena de orgullo. Y a su vez también tomamos decisiones que yo creo que en su momento no eran fáciles, incluso desde donde había más incertidumbre, por ejemplo, en el tema de las remuneraciones, y que hablamos mucho con los sindicatos, con mucha comunicación, mucho acuerdo. Nosotros no suspendimos, no usamos el tema de la suspensión por una organización grande, y tampoco digo que nunca se pueda usar. O sea, en el fondo hay momentos en que tal vez hay que hacer algo así porque realmente tal vez no sé qué venga después. Puede haber una pandemia aún peor o otra cosa que un día usar esa práctica, pero en ese momento nosotros pudimos no hacerlo. Yo creo que eso lo valoró mucho el equipo, y fuimos siempre conversando eso para ir manteniendo las remuneraciones, ir asegurando eso, incluso en los momentos en que estábamos cerrados. Entonces yo creo que esos fueron los pequeños detalles que al final la gente, yo creo que también lo premió, y yo creo que también el foco en la seguridad de los colaboradores y los clientes, lo sintieron muy bien, se sentían protegidos, más protegidos a veces que en sus propias casas. Entonces yo creo que eso también ayudó. Yo creo que entonces finalmente, claro, estábamos con la incertidumbre, nos medimos o no este año de nuevo, es un año tan raro, y bueno, finalmente salió lo que es el fondo, el buen puntaje que salió gracias a todos esos detalles, yo creo. Gracias. Bueno, estamos en un webinar de RH Management, ganadores de Great Place to Work 2020, construyendo mejores prácticas RH en pandemia. Antes de entrar en la última fase de nuestra conversación, que justamente habla de las mejores prácticas, que ustedes quiero que me destaquen y me profundicen algunas, por favor. Quiero hacerle una pregunta a todos por igual, que tiene relación, que lo mencionó Elizabeth, pero yo quiero escucharlo. A lo mejor puede que sea una de las prácticas que elijan o no, pero independiente de eso, quiero saber cómo enfrentaron el tema de la salud mental el 2020. Tuvieron que cambiar el timón, hubo más énfasis, porque además eso nos golpea también ahora, en el 2021, o sea, Isabel lo mencionó, o sea, estamos todos bastante desgastados, siento que nosotros somos privilegiados, igual estamos desgastados y cansados. Imagínate los trabajadores que tienen otras condiciones de vida. Entonces, ¿cómo ustedes como gerentes, como líderes de recursos humanos, cómo enfrentaron el tema de la salud mental el 2020, Isabel? En el caso nuestro, es algo que he ido decantando y ha sido quizás un mix entre cosas como de alcance universal, ¿verdad? Tipo charlas y ese tipo de iniciativas donde al final queda sujeto a la voluntariedad, ¿verdad? El que quiere se inscribe y va, y con distintos tipos de énfasis, de autocuidado, de teletrabajo, y combinado también con el cuidado individual de cada persona. Entonces, ahí también apoyándonos en tecnología, generamos un mecanismo, una forma de indagar a diario con cada persona cómo estaba su motivación ese día. Con una estrella, era algo bien rápido que te llegaba al celular a primera hora en la mañana y tú marcabas de 1 a 5 cómo estás. Y si necesitabas que te contactáramos desde Cultura. Entonces, nosotros íbamos monitoreando eso toda la semana, y cuando había alguna persona que durante 2 o más días seguidos, durante 3 días mostraba 2 o menos estrellas, los contactábamos, les escribíamos si querían conversar, si los podíamos ayudar en algo, contener, escuchar. Eso fue algo bien 1 a 1, y ya habremos hablado con más de 500 personas en 5 meses, preocupados proactivamente de ellos, contactándoles, solucionándoles la vida en la medida de lo posible, consejos, ayuda, combinado también con una iniciativa Low Security, en donde podían, que hicimos campañas internas donde ellos podían de forma discreta hablar con un psicólogo directamente y resolver sus problemas.
eso, fue un mix entre iniciativas universales y muy dirigidas uno a uno. Así fue como lo abordamos. Y también con cosas que te ayudan, como contaba la Bárbara, con, qué sé yo, todos los viernes lanzábamos un panfleto, o sea, ¿verdad? Una ayuda digital a esta altura, con actividades, boletines para hacer en la casa. Para cómo, en el fondo, como volver donde los hijos, hacer actividades culturales, para apoyarlos también con herramientas de ese tipo. Y ahora este año incorporamos algo muy bueno dirigido hacia la crianza en pandemia, porque al final aquí los más afectados son los que tienen niños chicos en la casa. Entonces hemos hecho charlas y con inscripción de talleres. Ya tenemos más de 300 inscritos que parten el lunes con segmentos de niños por edades, en grupos de 10 personas con ya una terapia directa con ayuda y puntual, bien dirigido. Gracias, Isabel. Bárbara, ¿cómo fue tu experiencia de la salud mental? ¿Cómo lo enfrentaron ustedes el 2020? Bueno, y obviamente ahora, como nos contó recién Isabel, con una práctica súper potente para el 2021. Tal cual, de hecho sí, fue un desafío el 2020, pero lo sigue siendo y sabemos que va a ser una constante el desafío de cómo realmente nos enfocamos en salud mental. Por el lado de MetLife, en realidad, y un poco como les comentaba, nosotros hicimos un programa donde pone la salud primero. De hecho se llama Primero tu vida, es decir, privilegiamos y todo lo que hacemos es para proteger la vida, y uno de esos pilares era justamente salud mental. En la parte de salud mental nosotros estuvimos disponiendo de psicólogos abiertos a poder atender consultas y hacerle seguimiento a los distintos casos que lo requerían. Algo importante también que estuvimos haciendo, y tiene mucho que ver con lo que estaba mencionando la Isabel y Cristian, son los conversatorios, que a veces uno dice como, bueno, pero hay que sacar puntos de acción. A veces lo que la gente y las personas necesitan son espacios seguros de conversación, esos espacios seguros de decir, está bien, no está bien. Y un poco también hacer ese reconocimiento, y esto lo hicieron no solamente todo el equipo de recursos humanos, sino que también los líderes, gerente general, por los cuales claramente era foco principal de ellos y prioridad mantener y resguardar la salud mental de los colaboradores, es también hacer estos conversatorios en base a las distintas diversidades que las personas plantean. Por ejemplo, claro, como Isabel mencionaba, hay muchos que tienen niños chicos y que son obviamente demandantes, que están demandados en distintos horarios, entonces la flexibilidad es súper importante ahí para realmente poder no abrumarte, no ponerte ciertas reuniones a la primera hora de la mañana porque tienes que conectar a tu hijo o a tu hija al colegio, pero también pasa que nos desenfocamos de quienes también están en la soledad, quienes están viviendo solos esta cuarentena, cómo realmente los podemos escuchar, y ahí obviamente también parte fundamental fue justamente estas iniciativas recreativas, este Instagram que hicimos abierto a todo el mundo para hacer distintas actividades físicas que eran súper diversas en realidad, por lo que para poder abarcar la salud mental no solamente nos enfocábamos en poder escuchar a las personas, sino que también hacer un programa de iniciativas que se ajusten a las diversas realidades de cada uno. Nuestros clientes son muy diversos, nuestros colaboradores lo son también. Entonces, por lo mismo, eso requería no solamente un programa que sea una talla idéntica para todos, sino que también pudiese ser lo suficientemente flexible en distintos horarios, formatos, en fondos y formas, para realmente cubrir a todos nuestros colaboradores y su salud mental. Muchas gracias, Bárbara. Y en tu caso, Cristian, bueno, tú tienes una fuerza laboral bastante grande, hablaste de 9.000 trabajadores. ¿Cómo te fue congestionando la salud mental 2020 y ahora también cómo viene el 2021? Bueno, sí, aquí me voy a repetir un poco de algunos temas que han salido, pero en general tuvimos un programa que se llamaba Comunícate, donde podían las personas llamar y obtener una asesoría tanto en aspectos psicológicos como también en temas sociales, legales, etcétera, que tuvo bastantes éxito y en fondo mucho uso. A su vez, también todas las áreas del recurso humano en cada tienda, ese uno a uno que hablaba Isabel también, un poco de ver a esas personas cómo están. Y finalmente también lo que comentamos y que también comentó Bárbara de los conversatorios, cómo nos íbamos dando cuenta de las distintas realidades de los demás. O sea, nosotros somos una empresa muy joven, yo soy el que subo un poco el promedio,
pero en general es un promedio de edad de 31 años. Entonces, hay mucha gente joven que vive sola y que nos daban cuenta que, y que era su primera pega, y que imagínate, tu primera pega, lo que querés es conocer gente y estás encerrado, y en el fondo, ¿cómo hacer para que eso se mantenga? Y ahí venían estas iniciativas que ya todos hemos comentado un poco de celebraciones en casa, de hacer happy hour o temas de deporte o distintos tipos de clases, etcétera, cada uno con su talento. Nosotros hicimos un tema de que los propios talentos internos fueran los que hicieran estas clases, y eso fue espectacular, porque en el fondo vimos los talentos que no conocíamos de cada uno. Entonces, y eso te muestra una dimensión humana totalmente distinta también, que tú no sabes que él, no sé, uno tocaba guitarra de esta forma o le gustaba esto otro, que cuando la persona que menos te imaginas saca ese talento y que lo puso a disposición de todos los demás. Entonces yo creo que eso fue muy bueno también y ayudó un poco a sanar este tema de la salud mental, que yo creo que, como todos comentaron, este año va a ser más desafiante todavía, ¿eh? Yo creo que uno lo nota, en realidad, que es el gran tema. Gracias. Bueno, vamos a entrar en la última parte de nuestra conversación, ya entrando de lleno. Quizás se van a repetir también en algunas prácticas. Bueno, ahí se los dejo a su criterio. Compártanos, por favor, cuáles son aquellas prácticas que ustedes creen que los tienen posicionados como las mejores empresas para trabajar en Chile. O sea, pueden mencionar una y profundizarla, dos o tres. Ahí los dejo a su criterio, pero tenemos muchas ganas de conocer algunas de esas prácticas para poder entender un poquito esa coherencia y consistencia que hemos estado hablando de las políticas de recursos humanos. Partamos por Isabel. Bueno, yo creo que lo que repasamos recién fue bastante relevante, ¿verdad? Y ha sido foco, sobre todo orientado a la salud mental. Quizás complementar algunas otras cosas interesantes que hicimos. Todo el tema del reconocimiento, por ejemplo, darle una mirada especial, amplificada a la familia, por ejemplo, que eso nunca había ocurrido y que fue muy bonito, que como decía Bárbara, al final uno estaba metido en las casas, entonces eso permitió incorporarlos a ellos para premiar distintas cosas que premia la institución, de trayectoria, de valores, ¿verdad? Incluso, qué sé yo, por temas de clima. Pero eso, como la dimensión humana que tuvo este año en ese sentido, la incorporación de la familia, el reconocimiento también asociado a cosas pequeñas, por ejemplo, que hicimos llegar a las casas, eso marcó mucho a la gente, fíjate, hicimos llegar a todos aquellos que estuvieron presenciales en el security, en las sucursales, durante toda la pandemia, ¿verdad? Y que si bien estaban con sistema de turnos, se exponían todos los días, ¿verdad? Al salir de sus casas, les hicimos llegar también una torta en agradecimiento, que les tocaron el timbre con una tarjeta de agradecimiento personalizada a cada uno de ellos. Eso fue muy, 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 muy bien recibido, porque la verdad que nos conmovieron. Ellos sacaron ahí en el fondo corrieron riesgos personales un poco para seguir adelante con su trabajo. Eso fue por un lado bastante bonito. Adicionalmente creo que hubo prácticas ahí relacionadas con lo que decía Cristian, muy asociadas a partes desde el resguardo de la salud, que yo creo que para las personas también era muy importante. Contar con algo que permitiera identificar trazabilidad, o sea, si saber que alguno estaba contagiado, poder contarle al de al lado a tiempo, ¿verdad? Para que tomara las precauciones o se cuidara a su familia. Eso para nosotros fue algo muy relevante y nos apoyamos en tecnología. Y nosotros éramos capaces de definir todos los días quién había ido, dónde había ido, con una declaración de salud, todo a través de una aplicación telefónica, con los controles de acceso, etcétera, que permitía también eso, el cuidado, que ellos notaran que había un cuidado real por la salud de cada uno de ellos, su familia y los clientes. Esto fue algo que requirió un esfuerzo tecnológico importante, y bueno, y todo esto con el desafío de la incertidumbre, ¿verdad? Si al final todas estas prácticas implicaba hacer un malabarismo con los presupuestos, redirigir acciones que si bien a fines del año pasado se habían pensado de una forma, tuvimos que darle un giro, y con un horizonte que no era nada de claro, ¿verdad? Muchas empresas cayéndose a pedazos, y uno un poco tratando de mantener en los clientes y la actividad en alza. Muchas gracias, Isabel. Gracias por compartir tus prácticas. Muy interesante y un tremendo aporte. Bárbara, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué nos puedes regalar de tus prácticas?
En realidad, bueno, hemos dicho algunas y a riesgo de no repetirme, algo que creo que caracteriza MetLife y cuando uno revisa como todo el puntaje de Great Place to Work, todas las preguntas, algo en lo que se ha hecho un trabajo consistente a lo largo de los últimos años y justamente creo que puede ser un diferenciador, es justamente el sentido de propósito de la compañía. Esa activación del propósito por el cual la compañía existe y cómo las personas abordan esto, lo abrazan, lo entienden o no, lo desafían, lo activamos, etcétera, creo que ha sido parte fundamental. Por ejemplo, bueno, nuestro propósito es acompañar a las personas protegiendo lo que más quieren y en este contexto ese propósito lo era todo, lo es todo. O sea, nosotros protegemos la vida, protegemos la salud y qué importante justamente en este contexto. Y creo que cuando uno empieza a evaluar cómo las personas se sienten a través de los valores de la compañía, si los representan o no, si es que sienten orgullo o no, que son puras variables que al finalmente impactan en Great Place to Work, yo te diría que tener a los colaboradores no solamente alineados porque este es el propósito, sino que comprendiendo por qué hacemos lo que hacemos y cuál es el impacto que generamos en la sociedad y en las personas como compañía, es algo que creo que marca la diferencia. Y para eso hay muchísimas prácticas, como por ejemplo, lo son, no sé, distintas reuniones donde estamos contando siempre todo lo que hacemos. Parte importante también es trabajar con los líderes para que permeen la información hacia todos los colaboradores, hacer escuchas telefónicas de nuestros clientes, o sea, realmente ponerse en el lugar del otro, lo que genera un ambiente y una cultura empática y de poder decir, ok, por esto yo existo. Y creo que eso también es parte fundamental de la práctica comunicacional que nos hace sentirnos orgullosos de pertenecer y orgullosos de lo que hacemos. Y creo que en este sentido, justamente acompañar a las personas a hacer estos conversatorios, proteger la salud mental, proteger la salud física, realmente entregar herramientas que te permitan poder estar seguro en tu casa. Creo que esa sensación, cuando la gente lo entiende y cuando la gente siente que es genuina esa preocupación de parte de la compañía, las personas responden y las personas lo retribuyen. Cuando realmente se sienten valorados a través de querer escuchar las voces diversas de los equipos, y eso también ha sido parte fundamental de nuestra aspiración cultural, hacer una cultura diversa, equitativa e inclusiva, las personas realmente empiezan a florecer en este sentido de pertenencia. Y se crea ese espacio de co-construcción que es muy rico en las compañías, porque realmente no todas las iniciativas o las prácticas a veces vienen de recursos humanos, a veces vienen de las propias personas, vienen de esa justa interacción. Entonces yo creo que parte importante de las prácticas es justamente tener esos canales de comunicación abiertos, esos sponsors de la comunicación, líderes que realmente estén abiertos a escuchar estas voces diversas de los distintos equipos y tener los canales aceitados, constantes, porque creo que realmente impacta directamente a la sostenibilidad de una cultura horizontal, diversa e inclusiva. Muchas gracias, Bárbara. Estamos terminando con la práctica que nos va a destacar Cristian Carvajal, el gerente de recursos humanos de Falabella. Yo solo quiero visibilizar y destacar una práctica que él mencionó, porque sé lo importante que es para Falabella y para Cristian sobre todo, porque además no es fácil. Él lo mencionó varias veces, este diálogo con los sindicatos que trabajaron juntos para diseñar un momento muy difícil, que era una crisis en el fondo. Quiero destacarla y visibilizarla porque a veces cuesta mencionar eso y quiero felicitarte, Cristian, por la posibilidad que nos compartiste eso, lo mencionaste. No sé si puede ser tu práctica más destacada, pero quiero yo visibilizarla porque en un momento como ahora creo que el diálogo social y creo que la capacidad de diálogo es muy importante para salir adelante como país y creo que lo que ha hecho Cristian desde Recursos Humanos y que lo dijo varias veces, lo mencionó varias veces la palabra sindicato, creo que hay que destacarlo. Eso era solamente mi aviso comercial. Muchas gracias, Cristian. Cuénteme usted. Las palabras. En el fondo quería destacar eso. Qué bueno. Hoy, por ejemplo, justamente hoy, en la mañana a las 10:30 tuvimos, nosotros llamamos RIM, una reunión informativa mensual, ya que no es mensual, en general la teníamos antes cada trimestre. Y hicimos hoy día una RIM de sindicatos solamente. Estaban los 128 dirigentes online, con el gerente general, con el gerente comercial, conmigo,
donde tuvimos una presentación un poco de cómo veíamos el año, ahora me mencioné que estábamos cerrados, y tuvimos más de 45 minutos recibiendo preguntas, respuestas y todo con un ambiente muy, muy bueno. Y yo creo que eso es fundamental. Yo me quería, y no solamente los sindicatos, el tema yo me quería como comunicación, comunicación, comunicación. Eso fue clave. O sea, y lo fuimos aprendiendo, ¿no? Tampoco te digo que partimos así espectacular y el tiro lo hicimos. Lo fui aprendiendo los mismos conversatorios que nos dijeron, oye, los estamos viendo poco, no se están viendo los líderes. Y nos fuimos de a poco acostumbrando a esta metodología y lo empezamos a usar y cada vez más. Y yo creo que eso fue importantísimo. Yo creo que esa debería ser la práctica más importante. Hablamos de muchas prácticas antes, entonces yo creo que nos adelantamos un poco a esta última pregunta tuya, Pato, pero yo me quedaría con esa. En el fondo, el estar siempre ahí, el que los líderes estén hablando constantemente con su equipo, que estén informando lo que está pasando, y atreverse a decir que no tienes todas las respuestas. ¿Qué va a pasar el próximo mes? No sabíamos. Si no sabíamos si no iban a abrir, si no iban a cerrar. El tema estaba cambiando mucho. Así que yo creo que me quedaría con esa como una práctica fundamental. Y te agradezco que lo comentes porque yo creo que fue muy importante en lo que vivimos, porque recibíamos los inputs de los sindicatos, del fondo lo que estaba viviendo toda la gente, y así nos dábamos cuenta de cosas que teníamos que cambiar y también cosas que fuimos acordando y que gracias a eso pudimos sortear bien esta crisis. Bueno, qué bueno. Quiero agradecer a Softland por la posibilidad que nos da de tener este conversatorio. Me encantaría conversar más, pero tenemos un compromiso y además el mundo digital nos obliga a ser breves. Que no es práctica, dicen que la reunión debe durar máximo 50 minutos, 55. Claro. Bueno, nosotros estamos justos. Entonces, bueno, para hacerle honor a eso, agradecer a Bárbara Allende, gerente de Cultura Corporativa del Grupo Security, a Cristian Carvajal, gerente de Personas y Sostenibilidad de Falabella Retail, y a Bárbara San Martín, gerente de Personas de MetLife Seguro, por esta conversación. Un placer, encantado de tenerlos acá y ojalá podamos seguir compartiendo y conversando al futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Patricia, a ti. Gracias, Softland. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Adiós. Bueno, muy buenas noches. Ya acabamos de terminar nuestro webinar RH Management con nuestros invitados del Great Place to Work. Una conversa muy potente, muy entretenida, muy claro todos ellos, prácticas de recursos humanos bastante interesante en un año histórico para la gestión de personas, que es gestionar personas en pandemia, un hecho histórico, y ahí compartieron su visión cada uno. Estamos con Fabián Parredo de Softland, gerente comercial. Corrígeme, por favor. Si es que aquí muy agradecido por Softland, por la posibilidad de tener esta conversación, Fabián. Y cuéntanos, ¿cómo lo viste tú, Fabián, desde ahí, desde la audiencia? ¿Cómo lo viste? Vale, Patricio, pues muchísimas gracias. Realmente que estuvo muy entretenido. Estuve conectado los 52 minutos que duró la actividad. Uno a veces quisiera escuchar más cosas, pero realmente interesante ver cómo que pasó durante todo el ejercicio, desde las direcciones y las gerencias a pensar en hacer tantas cosas y no desfallecer, y uno desde el otro extremo de como empleado, cómo agradecer esas cosas. Y yo creo que eso hizo que llevara a los primeros lugares del Great Place to Work a estas compañías, y realmente aprendimos mucho. Realmente estas prácticas se compartieron muy interesantes. Yo creo que para todo tipo de organizaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes, seguramente se llevan algo para sus empresas. Te agradezco mucho la oportunidad. Softland quiere también acompañar este tipo de actividades y seguramente haremos otras más con estos temas, y que este tema específicamente pues va a perdurar, porque esto, como estamos viendo, es algo que está cambiando la forma de trabajar y de hacer las cosas. Realmente muy entretenido, y pues muchísimas gracias a la audiencia y a los panelistas que de verdad desde su corazón estaban hablando cómo pudieron hacer esto y mantener las personas contentas en su lugar de trabajo. Bueno, Fea, muchas gracias, Softland, que nos permite la posibilidad de tener este nivel de diálogo, este nivel de panelistas para las áreas de recursos humanos. Escuchar otras prácticas y prácticas exitosas, además, ayudan mucho a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Así que, Fea, bueno, muy agradecido, Softland, y esperamos seguir conversando nosotros dos, y vamos a seguir hablando de Softland en un próximo video que vamos a hacer. Si es que, por supuesto, sí, nos vamos a ver sí. ahí. Y Softland siempre estará ahí con más que un mensaje de tecnología, es
cómo apoyar a las grandes compañías en estos procesos que estamos viviendo. Listo, Patricio, pues también te agradezco a ti y pues en otra oportunidad volvemos a conectarnos. Perfecto. Un abrazo Vale. grande, Fabián. Muchas gracias. Igual, que esté muy bien.